Buenas noches, hermanos, gracias por estar aquí. Esta noche pues vamos a seguir siendo alimentados con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos da y por cada uno de ustedes que están siempre activos. Y vamos a seguir orando que se mantengan así, con ese gozo, con esa actitud. Y vamos a seguir orando que el Señor siga bendiciendo a hermano Ángel, para que siga poniendo buenos zapatitos bonitos y pues que siga brillando para la gloria de Dios. Así que dirígenos, Ángel. Aleluya, amén. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Oramos para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él el que nos instruya y nos hable y seamos enseñados por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos este tiempo delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado, mi Dios, porque tuya es la palabra, mi Señor, y tú nos has permitido el día de hoy estar aquí. Gracias por los hermanos que han podido llegar, los que vienen en camino y los que hoy no pudieron estar, Señor, los que están enfermos, oramos por ellos, para que tú extiendas tu mano de poder, mi Señor, sobre la vida de mis hermanos, aquellos que están en un hospital, Señor, aquellos que están padeciendo enfermedad, mi Dios, te rogamos por ellos, por su pronta recuperación, para que puedan seguir estando acá con nosotros, Señor, y seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Señor, te ruego que me des sabiduría, toma control, Señor, de todo el entorno, de mis emociones, que no sea yo, mi Señor, sino tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Usa este vaso, mi Dios. Queremos oír la voz de tu Espíritu, no queremos oír palabra de hombre, mi Señor, para que seamos instruidos. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Y Dios es poderoso. Ayer tuvimos una experiencia que fuimos a hacer una visita con el pastor Mauricio, hermano Tony, y pues creemos que Dios ha hecho la obra, ¿verdad? Oramos con fe, creyendo que Dios es poderoso para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Si hay algo imposible, hay que dejárselo a Dios, ¿verdad? Y fíjense que hoy vamos a ver un pasaje en la Escritura de un hombre de Dios que su vida es impresionante, porque es un hombre de oración. Y qué importante es cuando el hombre es un hombre de oración. Es un hombre que tiene una vida de oración. No que ora de vez en cuando, sino tiene una vida de oración. Y el nombre de este varón se llama Daniel. Dios es mi juez, significa el nombre de Daniel, ¿verdad? Entonces le voy a pedir que me acompañe por favor al capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Al capítulo 9, vamos a estar ahí en el verso 1. Usted se queda ahí en el capítulo y yo voy a ir a los otros versículos para que avancemos en el tiempo. ¿Qué le parece? Amén. Capítulo 9, verso 1. Ahí vamos a comenzar. La oración de Daniel por su pueblo. Una oración de intercesión, una oración poderosa. Qué bonita oración hizo Daniel. Yo me gozaba cuando estaba estudiando. Qué bonita oración. Yo quiero orar así. Dice, ¿ya está listo? Amén. Hermano Rigo, ¿ya? Daniel capítulo 9. Amén, ok. Dice así. Vamos a leer todo el pasaje y de ahí vamos a hacer unas aplicaciones en nuestra vida. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en los 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Dice el verso 7, tuya es, Señor, la justicia
y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Tremendo, no, ahí no vamos a quedar, pero vamos a ver hasta el verso 19. Dice el verso 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos. Mire cómo dice el verso 2. Bien interesante, dice el verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros, en los escritos de los profetas. Está haciendo referencia a los escritos del profeta Jeremías. Dice, en los libros, el número de años, dice, que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, dice, en 70 años. Mire, qué importante es para nosotros, para el hombre de Dios, para el hombre de oración. Qué importante es acudir a la palabra de Dios. ¿Quiero respuestas para algo? Vaya a la palabra. ¿Tengo dudas de algo? Vamos a la palabra, ¿verdad? Porque esa es nuestra regla de vida, de nuestra norma de fe y conducta. Es la palabra de Dios. No ninguna otra cosa. Fuera de la palabra de Dios, hay pensamiento de hombre. Dice, Daniel, fíjese, Daniel está en una posición de eminencia. Es el primer ministro en Babilonia. O sea, está en un puesto de jerarquía. Pero Daniel es humilde. ¿Sabe por qué? Porque es un hombre de oración. Tiene comunión con Dios. Conoce a Dios y tiene entendimiento. Porque él sabe que a donde él está, hasta donde él ha llegado, hasta donde él ha sido prosperado, no ha sido por su fuerza, sino porque Dios lo ha llevado hasta ahí. Fíjese, Dios le ha dado a él sabiduría, inteligencia, entendimiento, y aún con todo eso, cualquiera podría decir, no, pues, ¿para qué vas a la Biblia? Pero mire, pero aún con todas esas cualidades, esos dones que él sabe que los ha recibido de Dios, él no se guía por su pensamiento. Dice que él mira atentamente en los escritos, como debe de hacerlo todo varón, todo sacerdote de hogar, toda cabeza de hogar. ¿A dónde debe mirar? En la escritura. Atentamente. Dice el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Dice, y ruego. Y miren cómo lo hizo. En ayuno, cilicio y ceniza. Volví mi rostro a Dios, al Señor. El hombre de Dios en sus necesidades más profundas siempre debe dirigirse a su Creador, a su Padre, a Dios. El niño cuando quiere alguna respuesta acude con papi, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros también los hijos de Dios. Acudimos a Dios por la respuesta, porque Él tiene todas las respuestas. Dice, para el hombre de Dios no hay otra fuente de solución más que la palabra de Dios. Las soluciones para los problemas no se hallan en los consejos de profesionales que siguen la sabiduría humana, sino en la palabra de Dios. Porque hay cristianos que a veces van al psicólogo a que les diga cuál es su problema. Y el psicólogo empieza a decirle, no, tu problema es tu entorno, porque te afecta, porque te oprime. Tú, o sea, busca la manera de hacerte sentirte bien. Y luego para rematar te dice, necesitas darte un break. Vete a la playa con tu secretaria para que tengas un buen tiempo allá y olvides tus problemas. Esas son las soluciones del mundo. Esas son las soluciones que da el mundo. Pero la palabra de Dios es instrucción. Y la palabra de Dios te dice en qué estás mal. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estamos padeciendo? ¿Por qué estamos aconteciendo en situaciones que a veces nos mueve el tapete? Pero a veces eso no nos gusta. ¿A quién le gusta? Dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda.
Pero decía un predicador de allá de la antigüedad, decía que es mejor que te hieran con la verdad que te maten con una mentira. Tiene un poco de sabiduría. Dice, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. De esta manera el profeta Daniel manifiesta el fervor espiritual que él tiene por Dios y la necesidad que él tiene por una respuesta de Dios. ¿Cuántos de ustedes han esperado por una respuesta de Dios? Todos. En determinado momento hemos necesitado una respuesta de Dios. Y Dios es fiel. Y Dios responde. El ayuno, el cilicio y la ceniza es una manera de humillación. Son símbolos de humillación, costumbres que ellos tenían. El cilicio era un saco de yute, de pita, le decimos nosotros. De una cosa áspera, se lo ponían como símbolo de humillación. Y la ceniza, pues ahí se echan tierra así como en la cabeza, como para símbolos de humillación que ellos usan. Daniel es un hombre de Dios que siente indignación y dolor por el pecado del pueblo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ama a sus hermanos. Pregunta, se la voy a tirar al aire, no me la conteste, medítela. Cuando un hermano peca y usted se da cuenta, ¿cuál es su reacción? ¿La de Daniel? ¿O lo subimos a la cruz y lo crucificamos? Y le ponemos el INRI allá arriba. Deberíamos de ser como Daniel, dolernos, que nos cause tristeza y orar por el hermano, ¿verdad? ¿Cómo debe actuar un hombre de Dios? Vamos a ver qué hace Daniel el profeta. Mire, en el verso 4 dice que oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, oré a Jehová mi Dios e hice confesión, dice, diciendo, mire, confesar es decir lo mismo que Dios dice con respecto al pecado. Cuando Dios dice que algo es pecado, nosotros también tenemos que llamarle por lo que es. Porque a veces nosotros queremos llamarle de otra manera. Como por un ejemplo vago, la mentira. Dios dice que la mentira es pecado, pero nosotros queremos ponerle colores. Una mentira blanca, una roja, una negra, una azul, y lo llevamos en el grado más Dios. Para Dios mentira es mentira, para nosotros también. Debemos de hablar con la verdad, dice la Escritura. Dice que Daniel admite la culpa que Dios había atribuido al pueblo judío. Y cuando él dice que hace confesión, eso tiene mucho que ver con el arrepentimiento a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento precede a una confesión de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio. ¿Un cambio de qué? De actitud, de pensamiento y de conducta. Ese es el arrepentimiento. A veces hay personas que dicen, los cacha la mujer en algo y se tiran al suelo. Ay, perdóname, estoy arrepentido. Ey, ¿por qué no te habías arrepentido antes? Si no te cachan, no dices estás arrepentido. Ese no es arrepentimiento. Ese no está arrepentido. Ese es camaleón. Se está acomodando a la situación. Dice que el Señor guarda el pacto. Daniel sabe que Dios no miente. Es imposible porque Él es la verdad y Él es fiel. Dice que Jehová es Dios que guarda el pacto y la misericordia. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Fíjate el pacto de Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mira cómo dice el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona, dice, al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. ¿Sabe por qué da el pago? Porque es justo. Por eso. Porque es justo y corrige. Cuando uno de sus hijos no le quiere obedecer. Porque es justo y porque es amoroso, corrige. Porque es un padre bueno. Porque el padre que no corrige no es buen padre. No es buen padre. Dice, anoté aquí algo que a veces, fíjese que cuando ando en la calle, a veces la gente me pregunta, oiga, y si Dios es tan poderoso, dice, ¿por qué no destruye al diablo? La gente hace esa pregunta. Dice, ¿por qué no lo destruye? Se acabó el problema. Bueno, Dios es justo y Satanás tiene su hora y su día en cual el Señor va a tratar con él. Mientras no, pues lo usa. ¿Va? También lo usa el diablo. Dice Daniel el verso 5. Va a empezar a confesar su pecado. Dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes, dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire, cuando el hombre se aparta de los mandamientos de Dios, cuando el hombre de Dios se aparta de los mandamientos de Dios, ¿sabe qué es lo único que le queda? Pecar. Porque se apartó de la ley de Dios. Y al apartarse de la ley de Dios, la empieza a desobedecer. Y empieza a pecar. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a la ley. La desobediencia a la palabra de Dios. Dice el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Qué increíble, ¿no? ¿Y qué hicieron con la palabra de Dios? Lo que a veces hacemos nosotros. A veces la olvidamos aquí. Es bien increíble. Y la Biblia se me olvidó en la iglesia. Increíble. Mire, Jeremías 44:11 dice lo que el Señor les dice. Dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Y tomaré, dice el verso 12, el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos. ¿Saben qué hicieron? Se fueron de Jerusalén para Egipto porque querían huir del castigo de Dios. Porque pensaban que el Señor iba a disciplinar allá. O sea, me voy donde el Señor no me vea. Increíble. ¿Sabe qué? A veces a mí me da risa porque a veces estamos como niños. Y dice, nos andamos cuidando de que no nos vean los hermanos. O que no nos vea la esposa. Y a veces andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, cuidándonos de que nos vea la gente. Y si Dios te mira, los ojos del Señor atalayan toda la tierra. Y de Él debemos de cuidarnos porque Él da el pago en persona a la desobediencia. Dice, mire, dice, a espada serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Uy, Dios es severo. Dura cosa, dice la carta a los hebreos, es caer en las manos del Dios vivo. Dice el verso 18 de Jeremías 44:18, más desde que, no, pero me voy más atrás. Dice, entonces, el verso 15, entonces todos los que sabían que sus mujeres, fíjese, los varones, fíjese que habían hecho los hombres, las cabezas de hogar, los sacerdotes. Mire lo que dice, entonces los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes cuando Jeremías les estaba dando la palabra, dice,
una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, esto lo van a decir las mujeres, dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. ¿Cómo ve? Cuando cuando alguien viene y le pide un consejo y usted le quiere dar un consejo de la palabra de Dios y le dice, no, eso no me gusta. Eso es bien delicado. A mí me ha pasado. A mí me han dicho, no, es que usted nomás con la Biblia. Pues, sí, ¿con qué? Pues, ¿qué usamos entonces? Y el problema es que la persona no te desecha a ti. Desecha el consejo de Dios. No es a uno. Mire cómo le dice, no la oiremos de ti. Sí, dice el verso 17, Jeremías 44, 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Imagínate. No queremos la palabra de Dios, queremos guiarnos por lo que nosotros pensamos. Es increíble. Dice, ya me perdí. Dice el verso 17, para ofrecer, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Sabe cómo se llama hoy en día la reina del cielo? Se llama Guadalupe, se llama, y tiene miles de nombres. Esa es la reina del cielo. Dice, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y mire qué pasó, mire qué pensaban ellos. Y cuando hicieron todo esto, dice, tuvimos abundancia de pan, porque le ofrecían todo eso a los ídolos. Ellos pensaban que todo lo que tenían lo recibían de la reina del cielo. Y nunca vimos mal alguno, dice, mientras le ofrecimos a los ídolos. Dice el verso 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso, o sea, a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, todo nos falta. Dice, y a espada y de hambre somos consumidos. O sea, ellos pensaban que es mejor servir a Satanás que servirle a Dios. Oye, bendice mejor el otro, según ellos. A veces, hermano, yo he escuchado en ocasiones que hay personas que lo dicen por ignorancia y algunos con alevosía. Dicen, a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. No, pues vete, vaya. Pues sí, ¿no dijo eso Elías? Dijo, dejen de andar en dos caminos. Si aquel es Dios, váyanse con él. Dice el verso 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, fíjense lo que dice, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? ¿Qué habían hecho los varones? Habían permitido que a sus casas entrara la idolatría, entrara el anatema. No traigas el anatema a tu casa, les había dicho Dios. Dice, mire, también los hombres, ¿qué hacían los hombres? No, pues nos está bendiciendo el chamuco. Sí, dale, no, tú síguele ofreciendo ahí tus rezos, porque Él te bendice, no nos hace falta nada. Por eso Dios los reprendió y trajo juicio sobre ellos. Mire, si usted quiere saber por qué los llevaron cautivos a Babilonia, lea al profeta Daniel, a Jeremías y a Ezequiel. Son los tres profetas contemporáneos. Y ahí usted se va a dar cuenta del por qué. Y usted va a ver por qué Dios es bueno y es justo. Dice Daniel, volviendo al libro de Daniel, en el verso 7. Dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Daniel admite la justicia de Dios al castigar al pueblo. Dice él que de ellos es la confusión de rostro, o sea, la vergüenza.
porque hemos desobedecido, dice. Israel sentía vergüenza en su castigo, pues se habían rebelado contra Dios al apartarse de la palabra y servir a los demonios. A veces cuesta entender, hermano, cómo es que ellos fueron testigos de tan grandes maravillas. A veces uno dice, yo pues cuando me ponía a pensar, digo, oye, ellos vieron tantas maravillas y cómo se apartaban de Dios. Es que mire, la idolatría es bien sutil. Satanás es bien sutil. El otro día hablaba con el hermano Félix y meditábamos en aquel pasaje que dice que Satanás anda como león rugiente. No anda como león sin dientes, no, como león rugiente. A ver quién se descuida para pegar, para darle un garrazo. Hay que ser diligentes y velar. Dice Padre, sean diligentes y velar. Verso 8. Oh Jehová, acuérdese que Daniel está orando. Dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Dice, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Daniel no sacó ni la menor excusa, ni tratar de convencer a Dios. No, él acepta la culpa. Él sabía que la culpa estaba en Israel y solamente en ellos. Mire, estamos tan propensos a excusarnos muchas veces de nuestro pecado, como lo hizo Adán y Eva allá en el Edén. Todos echaban la culpa. La última fue Eva, Adán, que vino y le echó la culpa a Dios. Y Eva dijo que le echó la culpa a la serpiente. Adán le echó la culpa al Señor, le dijo, es que la mujer que tú me diste, o sea, si tú no me la hubieras dado, o sea, le echó la culpa a Dios. Si tú no me la hubieras dado, mire hermano, es necesario asumir nuestra culpa y dejar de culpar el entorno. Es que el hermano, es que fulano, es que... No, es necesario asumir nuestra culpa. Y si necesitamos ayuda, pedirla. Sigue diciendo Daniel en el verso 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dios es justo en sus castigos, porque también Dios advierte de antemano. Nos advierte. El Espíritu Santo te está diciendo, no hagas eso. No hagas eso. ¿No quieres hacer caso? Como cuando mi mamá me decía, ¿te vas a caer de ahí? No pasa nada con aquel niño. Te vas a caer. Y me caía. Y mi mamá no corría a recogerme. Corría a darme. Porque no le hice caso. Dice el verso 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Lo que Dios ha dicho, hermano, se cumplirá. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, dice el verso 13, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Mientras Daniel confesaba su pecado y el pecado de Israel, él recordaba, hermano, el pecado de no orar. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es bueno orar? Sí, es bueno orar. Es necesario orar. Dice, no hemos implorado, o sea, no nos ha preocupado. A veces, hermano, nos envolvemos en cosas que luego se nos hacen comunes y ya ni nos preocupa, porque se nos hizo normal. Y hay que tener cuidado en eso. Dice, Israel no oró por el favor de Dios, nunca lo imploró, no hemos implorado tu favor. No, pues ya lo hicimos, ya qué. Cuando tenemos dificultades, hermano, las dificultades y el pecado nos debiera de conducir inmediatamente, ¿sabe a qué? A orar. A orar.
A eso nos debe llevar una dificultad o cuando le fallamos a Dios. Ah, Señor, ¿qué nos tiene que llevar? A orar, no a hacer así. No me vieron. ¿Ah? Dice el verso 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Verso 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel recuerda los hechos poderosos de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Demostración del poder de Dios, humillando a todos los dioses egipcios, demostrándole que el único Dios verdadero es Él. Y sabe, hermano, que ahora en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es el hecho más glorioso y más poderoso de la demostración del poder de Dios? La resurrección de Cristo. Dice Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, dice, la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual lo operó en Cristo Jesús, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Qué poderoso el Señor. Dice, verso 16, ya para ir terminando. Ahora Daniel va a implorar. ¿Sabe por qué? Por misericordia. Ya reconoció su pecado, ya se volvió a Dios, ya reconoció, hizo confesión, ahora va a implorar por la misericordia de Dios. ¿Se acuerda cuando vimos de la oración de David que nos compartió el pastor? Oh, ahora va Daniel, va a implorar el favor, la misericordia, que le vuelva el gozo. Dice el verso 16, oh Señor, conforme a tus actos. Mire, qué bonita oración, apréndasela. Ay, a mí me gustó. Qué bonito ora Daniel. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Mire, qué oración más única. Qué bonita oración, poderosa. Daniel no está pidiendo, hermano, por carros, por caballos, no, Daniel está pidiendo por el favor de Dios. Porque vuelva, dice, su justicia, que se vuelva de su ira y que tenga misericordia del pueblo. No le interesan las cosas materiales. Porque mire, hermano, todo lo material aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. El dinero, todo. Y luego si le toca una mujer como aquella que me contó el hermano Marcelino, que dice que el hombre se había afanado por trabajar y almacenar un montón de dinero. Y dice que él le dijo a la esposa, tengo una última voluntad. Cuando yo me muera quiero que me eches todo mi dinero en la caja. Bueno, y se murió. Y dice que la mujer en el día del velorio, en el entierro, dijo, bueno, mi esposo tenía una última voluntad y yo la voy a cumplir. Dice que sacó la chequera y le hizo, ahí está tu cheque, dice. Al portador. Al portador. Ahí lo cambias allá. Hermano, todo eso se queda, hermano. Aleluya. Todo eso se queda. Tócalo. Dice, mire, Daniel está clamando por misericordia, reconociendo que Dios es justo. Mire, vamos a ver la diferencia entre dos personas, dos reyes, Saúl y David, se lo voy a leer. Mire, Saúl es desenmascarado por el profeta Samuel cuando se le dio una orden de Dios. Primera la actitud de Saúl en 1 Samuel 15:30 dice, y él le dijo al profeta Samuel, le dice, yo he pecado, te ruego, y fíjate la actitud, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, como que le dice, hermano, he pecado, pero no le vaya a decir al pastor, o no le diga a los hermanos, que nadie se dé cuenta. Dice, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo
para que adores a Jehová tu Dios. O sea, Saúl quería vivir de apariencia. Este piensa que se puede esconder de Dios. A Saúl lo que le importa es lo que la gente vaya a pensar de él. No le importa lo que Dios piense, sino lo que le piense la gente de él. Veamos ahora a David en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mira lo que hace David en el Salmo 51:11. Dice: no me eches de delante de ti, le dice. No me eches de delante. A él no le importa el pueblo, le importa la presencia de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La diferencia: a David le preocupa la relación con Dios, el gozo. Él no pide porque los soldados lo miren bien, que lo vean bien planchado y bien peinado. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando los hijos de Dios hacemos cosas que a Dios no le agradan? Cuando los ojos de los impíos, hermano, hacemos cosas que no son dignas de hijos de Dios, lo que a Dios le desagrada es la desobediencia, y que a causa de nuestra desobediencia la gente blasfema el nombre de Dios. Porque lo primero que dicen es: uy, es cristiano. Un día me dice un chavo ahí en el trabajo, me dice: oye, dice que es cristiano. Y un día me los agarro ahí haciendo sus cosas y le digo yo: y son católicos, les digo. Me dice: ¿por qué me dice eso? No, porque pues que ustedes cuando vean a los cristianos les digan: y ustedes dicen que son católicos y tenemos la misma Biblia, les digo. ¿O no? Me dice: no, pues sí. Entonces mejor no diga que es católico. Entonces dice: lo que a Dios le desagrada, mire, es la desobediencia. ¿Verdad? El Padre Nuestro, cuando nos compartía el hermano Rigo, tiene una frase que dice: santificado sea tu nombre. Y esa es responsabilidad nuestra, de santificarlo, porque el nombre de Dios ya es santo. Santificarlo ante la gente, honrar el nombre de Dios. ¿Cómo lo voy a honrar? Llegando al trabajo, Biblia bajo el brazo. No, llegando temprano, siendo el mejor trabajador, siendo el más, no siendo, mire, hermano, que a veces cuesta. A veces cuesta. Siendo el mejor empleado, ¿verdad? Dice Daniel en el verso 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Qué convicción tenía Daniel, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Mira, todo lo que a Daniel le preocupa es la gloria de Dios sobre su pueblo. Porque podemos tener todo lo material: carros, casas, dinero, trabajo, pero si la relación con Dios está obstaculizada, como dice en Apocalipsis, eres un pobre. Es que yo no lo quiero decir como dice aquel niño: pobre, ciego, miserable, dice, y desnudo. Está fuerte eso, ¿verdad? Cuando pensamos que como lo tenemos todo, no necesitamos de Dios. Dice: inclina, oh Dios mío, en el verso 18, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Dice el verso 19: oye, Señor, oh Señor, dice, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, le dice, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El nombre de Dios es invocado sobre su pueblo, y Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Para terminar, el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Verso 17: claman los justos, y Jehová oye, y los libra
de todas sus angustias. Amén. 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 Bueno, como dijo el hermano Félix el otro día, me la aprendí. Ya hablé yo, ahora hable usted. Me gustó esa. Sí, ¿qué podemos aprender de la oración de Daniel? A ver, los escucho. Uno por uno. Bueno, voy a empezar aquí por el pastor, porque es el que está a mi derecha. Tomo la bendición. Creo que lo que estamos ahorita tratando como de hombres, el objetivo es de que este nuevo estilo de vida que tenemos en Cristo, lo mantengamos en esa comunión constante de oración. Y sabe que ahorita que me gustó eso que dijo hermano Ángel acerca de la culpa. La culpa es algo, es una arma increíble. Cuando hablamos de la culpa, ¿cómo puede afectar la culpa a una persona? Pensemos en eso. La culpa puede actuar de muchas maneras. La culpa y la vergüenza pueden provocar depresión y ansiedad. Ahora, la culpa puede también actuar de una manera como persecución mental. Nadie lo está persiguiendo, pero como él es culpable, él sabe que ha hecho algo, entonces tiene que huir, ¿verdad? Mentalmente. Él huye y anda así, porque hay una culpa. Entonces esa culpa depresiva lo atrapa, ¿verdad? Aquí en Daniel hay algo que la función que él tiene es tan importante, y él entiende la necesidad de buscar a Dios en oración, y sabe que ahí están las respuestas, como decía el hermano. Qué poderoso, porque yo creo que nosotros ahorita caminando como hombres de Dios, necesitamos eso, y para eso es la palabra, para ayudarnos, para fortalecernos. Daniel, un ministro, decía el hermano, de reyes y emperadores. No es cualquier cosa, hermano. Ahora, tal vez usted posiblemente no está para reyes o para emperadores, pero usted es un hijo de Dios, que tiene una familia, tiene amigos, y donde quiera que usted va, la función suya es tan poderosa y tan hermosa donde quiera que va. Así que, como hombres de fe, creo que la solución de nosotros para no huir es venir y buscar respuestas de parte de Dios en oración. Muy hermoso. Y esa parte me gustó mucho, entre los versículos que estaba hablando el hermano. Me gustan los versículos 4, 3 y 5, donde él busca a Dios y confesa su pecado, y confesa la situación, la necesidad. Le expresa a Dios, no le esconde nada, porque él sabe que si le esconde, ya el pueblo ya está en persecución, porque eso es lo que estaba pasando el pueblo, una persecución. Hermanos, la verdad que somos culpables, somos pecadores, pero pues para nosotros ha habido una bendición de salvación. Amén. Que el enemigo no puede hacer nada en contra de eso. En otras palabras, el enemigo ha sido vencido. Amén. Cristo resucitó, y a través de esa victoria de que Cristo resucitó, nos ha empoderado a nosotros para que nosotros podamos decir gracias por ese perdón. Ante ese perdón, Satanás no puede hacer nada. Amén. Así que mis palabras. Bueno, yo creo que esta oración tiene bastante aprendizaje. Y pues ahora sí que es extensa, pero lo poco que he aprendido es, como decíamos, la oración, ¿no? Es lo más, la comunión con Dios, el diálogo con Él. Lo que me gusta aquí de esta oración es la dedicación de Daniel hacia el pueblo, que no hay ese egoísmo de, digamos, en yo, sino en todos, que viene formando una hermandad, o sea, que nos recuerda que debemos de siempre ser solidarios con nuestros hermanos, con nuestro pueblo, que amarnos más que tal vez que a nosotros. Entonces, como le digo, tiene extenso. Yo creo que si se pone uno a explicar todo o tratar de sacarle un poquito a todo, pues es grande, pero en general me gusta eso, que pienso
bueno, sí lo practico, pero me recuerda y necesito practicarlo más, ¿no? Sí, sí. Orar por los demás en vez de tanto pedir para uno, ¿no? Sino para los demás. Gracias, Néstor. Santi. Pues aquí podemos ver que Daniel era un hombre de oración. Amén. Y como dice el hermano Tony, pues a veces se nos olvida orar por nuestros hermanos. Oramos por necesidades nuestras o que necesitamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y una gran lección, un hombre de oración, un hombre recto. Y pues sí, ahí tenemos la respuesta. La oración es lo que tenemos que hacer nosotros, las dificultades que tenemos. Tenemos que acudir a Dios en oración, ¿verdad? Amén. Yeah. Hermano Félix. Sí, amén. Dice Proverbio 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Y en la oración que hace Daniel en el 9:19 dice, oye, oh Señor, perdona, presta oído al Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esto me gusta porque es un varón que está confiado. Amén. Confiado, amén. No pide por pedir, o sea, No. él pide como deberíamos pedir nosotros, teniendo fe, confiando. Es más, él le dice, Señor, y esto me gusta, Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes. Increíble. O sea, él está de verdad que está como un león, o sea, confiado en Dios. Amén, gloria a Dios. A mí lo que me llamó la atención es el hecho de tener que venir a la palabra, porque muchas veces uno puede estar pecando y usted ni siquiera sabe que está pecando, y cuando Daniel vino a la palabra y él vio que había un regalo, como dicen, él inmediatamente dijo, Dios, pedirle perdón. Entonces yo siento que es muy importante sí venir a la palabra y muchas veces saber, mira, yo estoy haciendo esto, estoy mal, como mira, estoy haciendo aquello, estoy mal, porque muchas veces uno se desvía y quita su mirada de eso. Y ahí es donde usted está pecando y usted ni siquiera sabe que está pecando. O hay pecados que usted está haciendo y ni siquiera sabe que hay pecados. Entonces, yo siento que eso, lo importante es venir a la palabra y hablar sinceramente, porque él supo que está haciendo algo malo, por lo que Y también había muchas lecciones sobre la diosa de los cielos, que ellos decían que cuando la alababan tenían todo. Tenían todo. Y yo noto mucho en personas del mundo que ellos tienen sus dudas, ellos tienen sus cosas, y son súper prósperos. Y usted a veces dice, pero si yo tengo a Dios poderoso y tengo un pariente. Y esto como que me confirma eso de que Dios es diferente. No hay que guiarse por eso, porque el que bendice en este mundo muchas veces es Satanás. Entonces, también me llama mucho la atención eso y el venir a la palabra, de que muchas veces uno está fallando en cosas que usted ni se imagina, nada más porque usted no está prestando atención a la palabra. Bueno, me llamó la atención, todo está hermoso, pero el versículo 4 y 5, donde ora a Jehová y él confiesa su pecado, lo vemos nosotros en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es hermoso porque a pesar de que Daniel era esclavo, él dice, yo leí un libro donde él decía que él lo habían capado, Sí, ya, para que no tuviera relación con ninguna, no se casara, pues ni tuviera familia. Entonces, a pesar de que él llevaba eso encima, él era un hombre de oración. Aún así le daba la honra y la gloria a Dios. Y muestra él la humildad y cómo él le pide perdón a Dios, ¿ya? Y cómo Dios lo conforta al final, ¿ya? Porque si le seguimos leyendo, Dios manda esa respuesta a Daniel. Pero es hermoso cuando uno de hombre se humilla y entiende de que le ha pecado a Dios, ¿ya? Porque no todos reconocen cuando han pecado, como decía el hermano Ángel. Adán le echaba la culpa a Dios, Eva le echaba la culpa a Satanás. Satanás no tenía quien echarle la culpa, se la agarró él solo.
Pero es fácil poder decir, es que fulanito, o mi esposa, o mi amigo, y muchas veces queremos excusarnos ya de de nuestro pecado, pero sí me llamó mucho la atención la forma en cómo él le clama a Dios. Amén, amén. Gracias. Compártenos algo, hermano Rosario. No, pues, de Daniel yo lo leí un tiempo, cuando recién llegué aquí. No le entendía, pero un tiempo escuchando, leyendo. A Daniel Dios lo usó, era conforme al corazón del Señor. Y el Señor lo usó para su grandeza. Porque la oración que daba Daniel tenía poder. Y Dios lo hacía que interpretara todos los sueños de los reyes. Y eso en los salmos de David me gusta cuando él aclama al Espíritu que no lo abandona. Me quedo con eso más porque es lo que debemos hacer, aclamar al Señor y que su Espíritu no nos abandone, porque sin el Espíritu estamos perdidos. Que vuelva el gozo, el pecado nos quita el gozo porque estorba la comunión con Dios. Amén, gracias hermano. Hermano Jaime, compártanos. Lo que me marcó es el capítulo 3, donde dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración. Buscándole, ¿no? Que le tenemos que buscar en oración en las aflicciones y tengamos. Y también orar por los demás. Por los demás. Ajá. Así es. Para unos por otros. Poderoso. Pues, y yo lo que pude captar de lo que nos compartió es, pues, primero la humildad de Daniel, de incluirse en toda la barbaridad que sucedía en aquel entonces, siendo que él como varón de Dios, que su siervo, pues, había sido encomendado, escogido para profetizar y llevar la palabra. Y su misión básicamente se enfocó en escudriñar la palabra y buscar aquellos salvavidas en función de no perder la bendición del Señor al pueblo de Israel. Que hace mención, pues acá veía que en Levítico 26, del 40 al 42 es donde el Señor habla y menciona que si Israel confiesa el pecado, Él traería de vuelta la bendición al pueblo. Entonces Él se incluye en el pueblo y como pueblo Él clama por esa bendición para que la maldición que ya había caído sobre el pueblo fuera removida. Gloria a Dios. Amén. Dani. Yo, Dani. No vino. Pues a mí me gustó mucho el versículo 5 donde dice hemos pecado y hemos cometido iniquidad. O sea, me gusta esa parte donde él acepta y con humildad se acerca a Dios pidiéndole perdón por lo mal que había cometido. Reconoce que había fallado. Y otra cosa que él siempre en todo momento él está pidiendo por el pueblo, por otras personas, ¿verdad? Cosa que, como decían los hermanos, muchas veces nosotros no hacemos eso, porque siempre nos inclinamos en pedir por nosotros, preocuparnos por nosotros, incluso a veces, incluso teniendo nuestra propia familia, nos inclinamos por lo que más necesitamos nosotros y a la familia de nosotros. Entonces, que deberíamos de ser como que más humildes y reconocer eso y pedir primeramente por otras personas, por los que también tienen necesidad y nosotros, o sea, tal vez es importante, pero pienso que es cierto momento. Bueno, Julio. ¿Qué dijeron? Un resumen, hermano, un resumen. Es muy importante, pues, como hizo Daniel, va a reconocer el pecado. Y cuando uno peca, pues se siente uno sucio delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y por mí pasó en un momento y me sentía mal, me sentía que no tenía paz. Y cuando
yo acudí a Dios, pero fue rápido, no le di mucho tiempo al enemigo, porque pienso que si le hubiera dado más tiempo al enemigo, no estuviera aquí, hermanos, no estuviera aquí. Acudía a Dios a pedir perdón, y no, después de eso pues fui a buscar al pastor también. Fui a buscar al pastor y le comenté lo que había pasado, y oró por mí. Y hermanos, yo de ese momento me sentí algo que en el cuerpo, una tranquilidad, me sentía que hasta más liviano, ¿no? Hubo paz en mi corazón, y vemos lo que hizo Daniel también, que eso fue lo que él hizo, acudió a pedir perdón y a orar por el pueblo, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, que fuimos justificados con la sangre de Jesucristo, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora, y pues no solo por nosotros, sino que por el pueblo en general, ¿va? De Cristo, porque no solo en Calvary Chapel somos hijos de Dios, ¿va? Sino que hay otras congregaciones, ¿no?, que son hijos de Dios. Entonces, orar todos en conjunto, ¿va? Y en este momento, no en este momento, va siempre, también por el pueblo de Israel. Amén. Que es nuestra obligación hacerlo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Dios es bueno y Dios nos habla, pues, a cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, que aprendamos algo. Cada vez que vengamos aquí, nos llevemos algo en nuestro corazón, que Dios habló en nuestro corazón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Venir y que el Señor nos hable y que llevemos algo en nuestro corazón que aprendimos. Ese es el propósito, ¿verdad? Y Dios es bueno y pues Él se merece toda la gloria, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Pastor. Amén. Gracias, hermano. Tremendo. Bonito.